Dios está buscando que nuestro corazón decida estar definido en seguir la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que Dios te muestra en su palabra. La verdad tiene un nombre, se llama Jesús. No debemos perder de vista y nunca olvidar que en el mundo, en nuestro caminar, siempre vamos a estar rodeados así de esa oferta de mentiras que el diablo tiene planeadas en este mundo, ¿no? La palabra de Dios dice que el mundo y sus deseos van a pasar, pero la palabra de Dios es lo único que permanece. Y esta palabrita permanece es un poquito de lo que vamos a hablar hoy en esta mañana, porque es lo que Dios busca realmente construir en nuestra vida. Convicciones, decisiones que permanezcan. La mentira nunca se va a cumplir. Tú puedes leer en Génesis, por ejemplo, cómo llega el diablo y cuando tienta a Eva, le hace una oferta extraordinaria. Simplemente le dice, serás como Dios. Pero tú lees y te das cuenta que la oferta del diablo nunca se cumplió. En lugar de obtener el ser como Dios, Eva lo que obtuvo fue separarse de Dios, distanciarse de su marido. O sea, después de que Adán y Eva ambos desobedecen y pecan en este asunto del árbol que Dios dijo, de este árbol no comas. Vemos a Adán escondido por un lado, a Eva por otro, ¿no? O sea, digamos, el primer problema matrimonial se presentó en el Edén y fue consecuencia de la desobediencia. Y tú puedes preguntarte, ¿y dónde quedó la oferta del diablo? La oferta del diablo quedó como hoy mismo la vemos en nuestra propia experiencia. Siempre que el diablo te ofrece algo, tú puedes estar completamente seguro, no se va a cumplir. Cuando llegamos al final de la Biblia, en Apocalipsis, por ejemplo, Dios llama a este ser, a Lucifer, le llama en Apocalipsis la serpiente antigua. ¿Por qué? Porque es la misma serpiente que desde los tiempos antiguos ha venido haciendo exactamente lo mismo, dándote ofertas, dándote invitaciones, dándote propuestas que nunca se van a cumplir, pero que tristemente el hombre le sigue creyendo a las mentiras del diablo, piensa que va a obtener algo si sigue su propuesta. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Te voy a preguntar, ¿por qué te enojas? Fíjate, nos enojamos, yo también me enojo. Nos enojamos porque pensamos que vamos a obtener algo por enojarnos, que vamos a poder establecer nuestra voluntad. ¿Y qué pasa cuando te enojas? Que no nada más no se puede hacer tu voluntad o no alcanzas este objetivo, sino que la relación que venías, vamos a decir de alguna manera, disfrutando con los cercanos, se interrumpe. Te frustras. Se interrumpe también tu relación con Dios. Y te das cuenta entonces cómo la oferta del diablo es, a ver, enójate para que se haga lo que tú quieres, o que se hagan las cosas como tú quieres. Al final nunca funciona. Nada más obtenemos lo que Dios dice. O sea, la palabra de Dios finalmente se cumple, obedezcamos o no obedezcamos. Nuestro mundo está lleno de muchas ofertas, lleno de muchas ilusiones que te dicen, vive por esto. Y hoy, por ejemplo, podemos ver a la humanidad, creyentes e incrédulos, viviendo, por ejemplo, por las cosas, viviendo por el dinero, viviendo por la prosperidad. Y quien vive así, vive frustrado porque la palabra de Dios dice, esos son cisternas rotas. El dinero, las posesiones, el alcanzar, el lograr, nunca ha ofrecido nada que realmente permanezca al corazón del hombre. Puede proveer un ratito de distracción, un momentito de satisfacción, pero nada que permanezca. Por eso la palabra de Dios reincide con nosotros en este tema y nos dice, Mateo 5:8, bienaventurados, felices, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué Dios habla de que son felices los de un corazón limpio? Porque está hablando de las personas que le han dicho a Dios, ahí en el corazón, ahí en el interior, Dios, yo voy a seguir aquello a lo que tú me invites. Yo voy a avanzar en aquello a lo que tú me pongas delante, entienda o no entienda. Porque la obediencia a Dios es lo que realmente nos va a permitir después entender. Cuando hablamos de esto, tenemos que captar también que Dios no está buscando que tú vivas una vida perfecta. Eso no es posible. Pero sí está
pretendiendo, Dios busca que tú tengas un corazón definido, un corazón determinado, un corazón dispuesto. Porque si nuestro corazón no está definido, por ejemplo, en el Nuevo Testamento habla del caso de un creyente que dice la Biblia que tiene un corazón de doble ánimo. ¿Y qué dice de él? Dice, el corazón de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, inclusive en los que tienen que ver con Dios. Cuando el corazón está dividido, cuando el corazón está con doble ánimo, vamos a encontrarnos continuamente en una lucha en la cual no vas a saber qué hago, ¿obedezco a Dios o no lo obedezco? En el Antiguo Testamento encontramos un pasaje donde el profeta Elías es guiado por Dios para enfrentar al pueblo a este doble pensamiento en el cual vivía en general la nación de Israel, el pueblo escogido. Dios los reúne a través de Elías en el Monte Carmelo y también reúne a los chorrocientos profetas de Baal y de Acera, 400 y 450 del otro Dios falso. Y el punto de esta enseñanza en el Monte Carmelo de Dios fue, a ver, decídanse. Porque Israel, vamos a decir, conocía a Dios, creía en Dios, pero al mismo tiempo estaba dedicando sus afectos, su tiempo, sus ofrendas, etcétera, su vida a dioses falsos. Entonces Elías se levanta en el Monte Carmelo y les dice estas palabras: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Claro, nosotros pensamos, no es que yo no tengo ídolos, ¿no? Yo nada más tengo un Dios y mi Dios es Jesús. Pero no nos damos cuenta cómo hay cosas que se suman a nuestra vida, que se montan a nuestro corazón, en las cuales de repente empiezan a mermar los tiempos, el lugar, la actitud que le debería corresponder exclusivamente a Dios. Entonces, no son dioses, no son ídolos que puedes tocar o que puedes adorar, ¿no? Pero sí son cosas en nuestro corazón que le roban el lugar a Dios. Cuando esto pasa en nuestra vida, lo que nos damos cuenta es que entonces de Dios vamos a obtener muy poco. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel en esta época de Elías? Que Israel estaba empobrecido. Y aún la bendición de Dios había tenido que detenerla para que se dieran cuenta, sin mí no pueden. Tú recordarás que en ese tiempo Dios precisamente había mandado a Elías a orar en este sentido. Ora para que no haya lluvia sobre la tierra. La lluvia siempre representa la bendición de Dios. Durante 3 años. Y por 3 años el pueblo de Israel sufrió una tremenda sequía. ¿Por qué? Porque estaba su corazón dividido. Por contra, el hombre que decide seguir la verdad, el hombre que está determinado en seguir lo que Dios le está mostrando, es la persona que continuamente va a venir delante de Dios y le va a decir: Dios, tenías razón. Cuando te pongo en primer lugar, las cosas tú las bendices. Vas a llegar con Dios y le vas a decir: Dios, tú realmente cumples todo lo que prometes. Acuérdate del pasaje que dice: todas las promesas de Dios son en Él sí. En Él son amén. O sea, Dios las va a cumplir. Pero también recuerda que si no obedeces a lo que la palabra de Dios dice, también lo vas a comprobar. Porque se comprueba tanto lo que Dios quería darte en la obediencia, como lo que Dios quería evitarte en la desobediencia. Por ejemplo, el creyente que sigue una mentira desobedeciendo a Dios, al final se va a dar cuenta: sí es cierto, esta mentira no trajo a mi vida la satisfacción permanente, el gozo, la paz que me había ofrecido. Y te das cuenta que solamente la verdad de Dios es la que llena. Por eso en la expresión bienaventurados los de limpio corazón, Dios sigue preguntándonos lo mismo. Si quieres ser feliz, entonces tienes que afirmar tu vida en la verdad. La palabra de Dios se denomina a sí misma como esa ancla que puede mantener nuestra vida firme ante cualquiera de los embates de las mentiras y de las falsedades que el mundo nos presenta. Fíjate cómo dice Hebreos 6:19. Dice el pasaje:
la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Esta ancla del alma a la que hace referencia este pasaje es precisamente la palabra de Dios, las promesas de Dios. Las promesas de Dios no fallan. Y entonces yo debo tomar las promesas de Dios y anclar en ellas mi vida, porque es lo único que me va a permitir estar firme ante los embates, así la tempestad que produce un mundo, una presión constante de un mundo contrario a Dios. La vida sin Dios. En la palabra de Dios, el mar, por ejemplo, siempre Dios lo utiliza como una ilustración de lo que es el mundo sin Cristo. Pero nuestra vida como creyentes puede de repente alborotarse porque dejamos de lado a Jesús como el capitán de nuestra vida, de nuestro barco. Cuando en tu barco está Jesús y lo dejas guiar, no importa que pases por tormentas, porque las vas a pasar. Pero si tu vida está anclada en la promesa de Dios, tú vas a saber, Él dijo que íbamos a llegar a la otra orilla, Él lo va a hacer. Cuando nuestra vida no está gobernada por el Señor Jesús, entonces en tu vida va a brotar constantemente este sentimiento de inseguridad, este sentimiento de falta de paz, que nada más son indicaciones que Dios prende así en tu interior, son como foquitos del tablero de nuestra vida, que nos permiten ver, oye, aquí hay algo que hay que arreglar, aquí hay un corazón dividido, aquí hay un corazón que por cómo está, es lo que me impide disfrutar mi vida. Y entonces Dios te lleva otra vez al punto de decir, tienes que afirmarte. No es tan complicado decirle a Dios, yo quiero que tú seas el todo de mi vida. Porque cuando llegamos a esa circunstancia o a esa situación en el corazón donde tienes que pensar si obedezco, o sea, voy a orar a ver si obedezco a Dios. De veras, así somos. Yo muchas veces he estado en esa situación de compartirle a alguien, a algún creyente, un principio bíblico y después de decirle lo que Dios dice, pues voy a orar a ver si a ver si esto es lo que Dios tiene para mí. Pues bueno. A veces somos así de increíbles, ¿no? Entonces, cuando tú tienes que pensar si te entregas, si obedeces, si avanzas, quiere decir que tu corazón no está firmado. Y puede ser nacido de nuevo, si sinceramente haber recibido a Cristo, pero te está dando evidencia, te está dando señales de que hay áreas en el corazón que todavía están gobernadas por ti. La oferta de Dios continuamente en nuestra vida es, déjame hacer de tu corazón una habitación de una pieza, no perfecta, no infalible, no que no caiga, sino como dicen los salmos, dice 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Por qué? Porque Jehová sostiene su mano. Si tú estás empezando a caminar con Cristo, tú debes saber que siempre va a haber una presión a voltear atrás. Piensa, por ejemplo, en la mujer de Lot. Rescatados milagrosamente de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ante la advertencia, no miren atrás, corre unos cuantos metros, no sé cuántos, y además no por propia voluntad, sino literalmente dice el pasaje que los iban jalando, ¿no? Los sacaron de la destrucción, y a pesar de la advertencia, la mujer de Lot voltea atrás y dice la Biblia que quedó convertida en estatua de sal como un testimonio de lo que realmente pasa en nuestra vida en lo espiritual cuando volteamos atrás. Porque Dios nos quiere recordar, atrás no hay nada. Pero siempre viene esa tentación, oye, ¿y si vuelvo a hacer esto? ¿Y si vuelvo a hacer aquello? ¿Y si regreso a esas amistades, por ejemplo, que Dios había sacado de mi vida porque no eran buenas influencias? Y entonces Dios dice, felices los de un limpio corazón, los de un corazón de una sola pieza, porque son las personas que avanzan felices en la vida cristiana. ¿Por qué? ¿Porque son perfectas? No, porque siguen a Cristo con un corazón definido.
Un corazón que le puede decir con toda facilidad a Dios, Dios, te creo y quiero obedecer. Jesús dijo en los evangelios que la obra de Dios era que creyéramos en quien Él había enviado, o sea, en sí mismo. Entonces, si enlazamos estas enseñanzas, a ver, Dios quiere que sea feliz, Dios quiere que esté definido en mi caminar con Cristo, entonces, ¿qué debemos hacer? Creerle. ¿Creerle en qué? Claro, tú puedes decir que yo ya creí que es mi Señor, mi Salvador, que voy a ir a la eternidad con Él. Sí, toda esa parte la creemos y gracias a Dios, porque Él no falla, vamos a ir al cielo si tú le entregaste tu corazón. Pero ahora Dios te dice, créele cuando yo te digo que algo en tu vida no conviene. Pero ahí, ¿en qué lucha entramos, verdad? Ahí Dios dice que no conviene, pero me gusta. Y entonces, en la práctica, eso nos lleva a la batalla donde tú tienes que decidir, ¿le creo a Dios o le creo a mis inclinaciones? ¿O le creo a mis gustos? Cuando Dios te diga, haz esto, créele. Cuando te diga, esto no, también créele. Jesús dijo en Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Esta palabra es clave. En mí permanece y yo en él. ¿Por qué permanecer es una palabra clave? Nota cómo en el pasaje dice que esta permanencia en Cristo es la consecuencia de tomar una decisión, la decisión de comer y beber de Cristo. Cuando le preguntaron a Cristo, a ver, ¿qué es esto de comer de ti? ¿Qué es esto de beber de ti? Jesús explicó claramente, comer de mí, beber de mí, es creerme, es apropiarme. Cuando tú crees en la práctica que lo que Dios te va pidiendo en la Biblia es lo mejor para ti, tú te estarás alimentando. Y este alimento que llega a tu vida es lo que hace que tu vida crezca y se fortalezca. Por eso siempre hemos compartido que cuando tú obedeces a Dios, ¿qué pasa? Tu fe crece. Y cuando tu fe crece, tú tienes más deseos de obedecer, porque la siguiente vez que llegas a un aspecto donde dices, oye, aquí Dios dice esto, pues no me queda muy claro, no entiendo el por qué, pero lo voy a obedecer. Se convierte, y das el paso, se convierte en ese círculo virtuoso de que hay más fe, o sea, tienes más ánimo de creerle a Dios, y entonces hay un deseo mayor de obedecerle. No siempre avanzar en la vida cristiana va a ser así automático. Dios nos va guiando, Dios te va diciendo, a ver, ya puse el pie en este lugar, avanza, sigue mis pisadas. Acuérdate, la invitación de Jesús siempre fue, sígueme. Es decir, nos va marcando el camino. Pero hay veces que seguir a Jesús te va a costar trabajo, nos va a costar trabajo, porque va a ser ir en contra completamente de tus ideas, de la corriente del mundo, a veces de la influencia de los cercanos a ti. A veces será alguien muy cercano que te diga, ay, no, pero no seas tan exagerado en eso de obedecer a Dios, relájate. Cuando Jesús, después de ese evento donde Él multiplica los panes, dice la Biblia que una muchedumbre de gente empezó a seguirlo. Después Jesús les empieza a explicar qué era lo que realmente Él quería hacer en sus vidas. O sea, no era nada más darles la bendición temporal del pan, ¿no? El pan que perece, sino darles el verdadero pan, el pan del cielo, el pan que dice Jesús, a vida eterna permanece. Y cuando las personas empezaron a entender que de lo que Jesús estaba hablando era de entrega, o sea, Dios en primer lugar, dejar a Dios vivir tu vida, entonces empezaron a ir. Y de repente esas 10,000 personas que estaban siguiendo a Jesús, ya no estaban. En ese momento Jesús se voltea con los 12 y les dice, ¿acaso queréis iros también ustedes? Fíjate la presión, o sea, esta presión de grupo, ¿no? De 10,000 personas que estaban siguiendo a Jesús, de repente ya no estaban. Y la pregunta de Jesús, ¿se quieren ir ustedes también? El apóstol Pedro,
a nombre de los demás discípulos, que seguramente en ese momento se voltearon a ver, oye, ¿nos vamos o nos quedamos? No, no creo que hayan dicho eso. Yo lo que percibo ahí en el pasaje es que ellos, ante la invitación de Jesús, y además realmente no era una invitación a que se fueran, era un recordatorio acuérdense que para seguirme hay que estar totalmente definidos. Y por eso entonces Pedro contesta, ¿y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? En ti encontramos palabras de vida eterna. Si regresamos a donde antes estábamos, vamos a regresar a lo que no satisfizo, a lo que no dio paz, a donde no había gozo, a donde no había sentido de vivir. Y por eso en ese momento vemos que los discípulos lo que están haciendo es confirmando, así, ratificando su decisión de seguir a Cristo siempre. Dice en 1 de Juan 2:17, dice el pasaje, y el mundo pasa. O sea, la invitación del mundo siempre va a estar ahí bombardeando tu vida. Pero Jesús te recuerda, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Cuánto? ¿Unos días? ¿Unos meses? ¿Unos años? ¿50 años? No. Dice, permanece para siempre. Cuando tú decides hacer la voluntad de Dios en tu vida, lo que Dios construye en tu vida es permanente. Qué triste es cuando tomamos las decisiones al margen de lo que Dios nos enseña y entonces lo que construimos es de papel. Y apenas sopla un pequeño viento y se desbarata. En estos días, después de la tragedia que pasó en Acapulco, en la semana me mandó uno de los creyentes un video donde aparecen así una toma de una calle en Acapulco, donde están dos construcciones completamente devastadas, ¿no? Que se nota así cómo pasó el viento con todo por ellas. Y justo en medio de esas construcciones hay una palapa de palma, ¿no? Y la palapa pareciera que la acababan de poner en ese momento, o sea, intacta. Hacen un acercamiento a esta construcción y había un letrero en la fachada que decía, demos gracias a Dios siempre. Y de veras, parecía increíble, pero así es Dios. Cuando tú pones tu vida en las manos de Dios, la tormenta, es más, me viene ahorita a la mente un salmo donde David dice, caerán 1000 a tu diestra. O sea, caerán muchos a tu lado, pero a ti no llegará. A ti no llegará. ¿Por qué? Porque el que se comprometió contigo es Jesús. El que dice, yo te voy a llevar a la otra orilla. Y esta otra orilla, desde el punto de vista espiritual para nosotros, pues Él nos va a llevar a la eternidad con Él. Aunque en el transcurso de nuestra vida tengamos que atravesar algunas tormentas. Pero ahí es donde nosotros tenemos que estar afirmados en saberle decir no a la oferta de mentira del mundo, porque atrás no hay nada. Ahora, la promesa dice, felices, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hay una promesa impresionante en esta determinación de seguir a Cristo, de dejarle un corazón completo a Él. Y esta promesa tiene dos formas en las que se cumple, la temporal y la eterna. En la temporal, no significa que tú y yo veamos a Dios físicamente, porque la misma palabra de Dios enseña que ningún hombre lo ha visto. Pero sí dice la palabra de Dios que lo que podemos ver es su trabajo en nuestra vida. Cuando tu corazón está de una pieza, tú vas a ver con mucha claridad lo que Dios está haciendo en ti y además vas a tener mucha claridad en lo que Dios tiene para ti. Una de las grandes bendiciones para el creyente es saber que está siendo guiado por Dios. O sea, que Dios realmente está dirigiendo sus pasos. Cuando tu corazón está de una pieza, tú tienes la seguridad, tú tienes así la certeza, Dios me está llevando a esto.
Y entonces hay claridad en tu relación con Dios, hay claridad en lo que Dios quiere que hagas. Cuando no hay este corazón de una pieza, lo que hay es inseguridad. Y a veces, aún lo que Dios puede estar trayendo a tu vida para que lo sigas, no tienes la certeza, no tienes la confianza, porque tu corazón no está completamente en sus manos. Entonces por eso dice la palabra de Dios, el corazón limpio tiene como bendición, tiene como recompensa, como promesa para este tiempo, que puedas ver con claridad a Dios. Ahora, desde el punto de vista de lo eterno, Dios dice, verán a Dios. Esta es una promesa que todos esperamos, ¿no? O sea, ver a Dios con nuestros propios ojos. ¿Pero qué crees? Dice la palabra de Dios que nuestra actitud hacia Él en este tiempo también va a determinar cómo va a ser ese primer encuentro con Jesús. El Nuevo Testamento recoge en varias partes esta expresión de decir, para que en aquel día, o sea, el día que nos encontremos con Él, no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Avergonzados de qué? De no haber invertido nuestra vida en las cosas eternas. De no haberle creído a Dios cuando se presentó todos los días diciéndoles, a ver, obedece en este aspecto para que veas mi bendición, para que puedas disfrutar mi guía, para que puedas disfrutar mi paz. Cuando Jesús le dice a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, hay una condición, seguirlo. Entonces, el corazón de la persona que llegando a la eternidad y se enfrente en ese primer instante con los preciosos ojos de Jesús, va a tener que desviar la mirada. No sé cómo Dios va a hacer esto, porque al final, dice Dios, para todos va a ser un cielo. Pero es una realidad de que aún en ese cielo, Dios va a marcar diferencias. O sea, todos vamos a ver a Dios. Pero como cuando vas al Estadio Azteca, ¿no? Y que puedes estar o a nivel de campo, o puedes estar allá arriba donde, ¿cómo dicen los comentaristas? Donde hacen su nido a las palomas, ¿no? ¿Cómo? ¿No es así? ¿Sí? Entonces, podemos ver a Dios, pero ¿cómo lo quieres ver? ¿Así de cerquita? ¿O quieres ser de aquellos que a lo mejor tendremos que sacar los binoculares, ¿no? ¡Ay, sí, ahí está el Señor Jesús! Ya lo vi. ¿De qué va a depender esa cercanía con el Señor? ¿De cuánto en este tiempo realmente estás anhelando estar así de cerca con Jesús? Una jovencita platicaba con otra y le decía así en estos términos, las dos eran creyentes, y le decía una a otra, ¿sabes qué? Yo no quiero que todavía regrese el Señor. Y le pregunta a la otra, ¿pero por qué? Pues es que me quiero casar. Y si el Señor viene ya, pues no me voy a casar. Claro, a esa edad todo el mundo piensa, no, pues es que yo me quiero casar porque quiero ser feliz, ¿no? Cuando te has casado, tú sabes que la felicidad no está en el matrimonio, que tú puedes llegar al matrimonio feliz y potenciar esa felicidad en Cristo. O puedes llegar al matrimonio infeliz y potenciar esa infelicidad. O sea, finalmente el matrimonio no cambia a las personas, el único que cambia a las personas es Dios. Pero bueno, el punto de esta anécdota es porque si hay algo que tú esperas de esta vida, en el corazón tú vas a estar diciendo, Dios, todavía no regreses, quiero alcanzar esto, quiero alcanzar aquello. Yo me acuerdo una ocasión así, era también adolescente, y estaba así a punto de recibir cierta cosa por la que había estado bien entusiasmado. Y me acuerdo que así la noche anterior a la que iba a llegar ese asunto, me acuerdo que oré, fíjate, estaba orando, ¿no? Dios, no regreses esta noche. Esta noche no. Entonces, yo tenía más deseos de lo que estaba por llegar que de ver al Señor. Cuando regreso atrás y veo esas circunstancias en mi vida, dices, oye, de veras, de vergüenza, ¿no?
de pedirle a Dios ese tipo, yo creo que nada más porque Dios nos ama como nos ama, porque ese tipo de oraciones, ¿cómo harán sentir a Dios? ¿Te puedes imaginar? Todas las cosas que este mundo ofrece, dice la Biblia, son temporales. Todo lo que este mundo te dice, si lo logras, si lo alcanzas, vas a ser feliz, dice la Biblia, ahí no está la felicidad. Pero por eso tenemos la enseñanza del apóstol Juan, 1 de Juan 2:28. Y vuelve a aparecer esta palabrita, y ahora hijitos, fíjate la ternura con la que Dios se dirige a nosotros como sus hijos, y ahora hijitos, permaneced en Él. Permanencia, constancia, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. La invitación de Dios para nuestra vida esta mañana es bien sencilla, es Dios diciéndonos, afirma tu corazón, cimenta tu corazón en lo que verdaderamente, en lo que es la verdad. Y dile a Dios, Dios, yo no sé todo lo que tengas para mí adelante. Cuando yo volteo a ver mi vida, así de cuando recibí a Cristo y cómo Dios me ha ido llevando, caminando a su lado, puedo ubicar así varios momentos donde yo no sabía lo que Dios tenía adelante. Pero había una decisión en mi corazón, quiero obedecer. No siempre fui obediente y cuando no fui obediente, perdí tiempo. Ubico así 2 o 3 épocas en mi vida donde por esa desobediencia, haz de cuenta, algunos años fueron completamente malgastados, desperdiciados. Pero Dios en su misericordia, en su fidelidad, me regresó a entender, a ver, no te salvé para que vivas para esto. No te salvé para que vivas por lo temporal. No te salvé para que vivas para ti mismo. Y entonces, lo que Dios nos ofrece, hoy, en el momento que tú estás viviendo, tú puedes decirle a Dios, Dios, yo no sé lo que tienes para mí adelante, pero sí sé lo que tienes para mí hoy. La oferta de Dios para ti hoy, el reto para ti hoy, es decirle a Dios, Dios, quiero tener un corazón definido en seguirte, definido en obedecerte. No siempre va a ser fácil, no siempre va a ser lo más sencillo, pero te puedo asegurar que siempre al paso de la circunstancia tú vas a darte cuenta que fue más sencillo obedecer que no obedecer. Porque verdaderamente lo difícil es lo que enfrentamos después de la desobediencia. Regresemos al ejemplo de Eva en el huerto del Edén. Lo que vino después de la desobediencia sí que fue difícil. Y tú y yo somos, dice el Nuevo Testamento, en Adán todos pecamos. ¿Por qué? Porque un corazón dividido afecta nuestra relación con Dios, afecta nuestra comunión con otros creyentes. Otra señal ahí de que nos permite ver que hay cosas que arreglar en la vida cristiana, es cuando no está tu relación así fluida, tersa con otros creyentes, pregúntate, ¿por qué? Porque Dios no está siendo el centro de tu vida. Cuando Dios está siendo el centro de tu vida, tú puedes, en la gracia de Dios, llevarte bien con todas las personas. Dice un pasaje, dice, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres, y aclara, y mayormente, con los de la familia de la fe. Cuando el creyente permite cosas en su corazón que lo distancian de Dios, evidentemente lo van a distanciar de los otros creyentes. De eso no hay duda. Ahora, ¿quién falla ahí? ¿Falla Dios? El apóstol Pablo, hablando sobre este tema a los romanos, les dice, no, Dios no falla. El que falló fue el hombre. El hombre es el que se tragó la mentira de, no, es que yo mejor solito, ¿no? Mejor solito que mal acompañado, ¿no? Y Dios dice, el hombre es el mentiroso. El hombre es el que cree que puede tomar así, esto me gusta, esto no me gusta de la palabra de Dios. Y Dios dice, esto no es así. ¿Quieres disfrutar tu vida? ¿Sabes cuándo lo vas a hacer? Cuando le digas a Dios, Dios, yo quiero vivir como a ti te agrada.
Quiero dejar de lado mis deseos, quiero dejar de lado mis ideas, quiero vivir en comunión contigo y en comunión con Dios. Si vivimos en comunión estrecha con Dios, que es la única persona que sabe cómo hacernos feliz, la consecuencia es lógica. Tú vas a disfrutar tu vida. Lo único que tenemos que pedirle a Dios es un corazón de una pieza. Dios no nos pide cosas complicadas, de veras. Jesús se acercó a los discípulos y hacía a los que llamó por nombre, a ver, sígueme. Mateo, sígueme. Felipe, sígueme. O sea, la invitación era a seguirlo. Cuando tú sigues a Jesús de cerca, Él puede hacer el trabajo en tu corazón. Dios siempre nos va mostrando que Él no espera que tú lo hagas, porque no puedes. Yo por eso vine a Cristo, para que Él hiciera en mí lo que yo no podía hacer. Pero Dios va subiendo el estándar, ¿no? Cuando era niño, Dios hacía en mí las cosas que yo no podía hacer de niño, pero fui creciendo y las demandas en mi vida fueron creciendo también. Y entonces cuando llega el momento donde Dios me enfrenta, por ejemplo, es que tienes que perdonar. Ay Dios, pero sí me dolió mucho. Si no perdonas, el corazón que no se va a sanar es el tuyo. Si no perdonas, si no estás dispuesto a que Dios haga en ti lo que tú no puedes, ¿cómo vas a alcanzar la promesa de bienaventurados los misericordiosos? Porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando tú decides, Dios, yo no puedo, pero quiero. Estoy listo. Estoy dispuesto a que tú hagas en mí lo que sea necesario para que yo pueda perdonar. Y entonces te vas a dar cuenta que la palabra de Dios se cumple, que el primero que disfruta el perdón ofrecido eres tú mismo. Y empiezas a caminar a su lado y empiezas a ver que cada cosa que Dios te pida, el primer beneficiado eres tú. Pero si cuando viene la invitación de Dios a perdona, tú dices, no, es que mi orgullo es a quien me lo cuida, ¿no? Cuando viene esa invitación y tú dices, no, es que yo no puedo hacer eso, pero al final no es no puedo, es no puedo más el obstáculo, no quiero. Porque si tú quisieras, Dios lo haría. Y eso es lo que produce que en la vida, a veces aún de los creyentes, esté esa falta de misericordia, esa falta de perdón, esa intención de mantener mi voluntad por encima de todas las cosas. Y así, ¿cómo podemos seguir a Jesús? No se puede. O sea, puedes saber de Él, creer en Él, pero seguirlo no se puede. Ese corazón así te impediría seguir a Jesús como Él espera que lo hagas para que Él pueda hacerte feliz. Al cielo, gracias a Dios, vamos a llegar transformados. Pero hoy tenemos la oportunidad de decirle a Dios, Dios, empieza, te doy libertad para hacer esa transformación desde hoy. Esas son oraciones, esas son peticiones personales que Dios, dice el pasaje, al corazón contrito, al corazón humilde, Dios no deja de escuchar. Cuando tú vas con Dios así, Dios, cambia mi corazón. Ese corazón está así ya en las manos, con esa oración está en las manos de aquel que todo lo puede.